This winter, come see what being ranked the #1 state in public art spending looks like. Experience world-class performances and legendary venues. Learn more at exploreminnesota.com. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. Aquí comienza 10 AM de Caracol Radio. Bienvenidos. Era enero de 1994, un 15 de enero hace 31 años, y salió esto al mercado. Escrita por Gustavo Márquez, grabada por Rey Ruiz, con arreglos de Ernesto Sánchez. La incluye Rey Ruiz en lo que era en ese momento su segundo álbum como solista. El álbum se llama así, Mi Media Mitad. Y filmó en el Club Copacabana de Nueva York, que era la locura, templo de la salsa, el video de esta canción. Terminó inmortalizándose para la historia de la música y del romance. Mi Media Mitad se llama, Mi Media Mitad. La noticia del momento es una imagen que es la de Chingaza ardiendo. Chingaza es un parque natural nacional que hay aquí en el norte de Bogotá. El incendio ya está controlado en un 90%. Tiene 10 focos, de los cuales 8 ya han sido controlados. Más de 100 personas desde las 11:11 de la noche, cuando el alcalde Galán anunció ese incendio, comenzaron a trabajar para tratar de apagar el fuego. El área afectada se estima que es de 30 hectáreas. El territorio es jurisdicción de Cundinamarca, pero la alcaldía de Bogotá ha estado trabajando con la gobernación, con los bomberos, con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con el fin de poder apagar ese fuego, porque hay una sequía muy fuerte. Chingaza es una de las más importantes fábricas de agua que tiene Bogotá. Eso es divino, Carolina. Frailejones, venados, osos, todo tipo de animales, de árboles. Es una absoluta hermosura y uno puede ir, recorrer, caminar Chingaza, es bellísimo, pero además ver realmente que es una fábrica de agua. Sale el agua por goticas por todo lado. Y esa agua es la que termina finalmente, pues, en el servicio de Bogotá. Por eso la preocupación tan grande del incendio de Chingaza. Vanessa, esa preocupación, porque si revisamos, por ejemplo, las cifras de las últimas horas y lo que ha dicho el alcalde de María Paula, Carlos Fernando Galán, es que en este momento hay 2 puntos activos de ese incendio. ¿Y qué es lo último? Carolina, Vanessa, buenos días. Lo último es que este incendio ya está controlado en un 90%, según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán. Grupos de bomberos tanto de Cundinamarca como de Bogotá, incluso del Meta, guardabosques y también militares han estado controlando estos 2 puntos activos. Son más de 150 personas las que están trabajando a esta hora para terminar de controlar el incendio. Dice el alcalde que el área afectada cubre cerca de 30 hectáreas y hasta el momento no se ha requerido de apoyo aéreo. También recuerda el alcalde que hasta marzo se estará atravesando temporada de sequía, por lo que hace un llamado para que no se hagan fogatas ni quemas forestales en este tipo de espacios. Los incendios no se apagan hasta que se apagan del todo, así que vamos a estar pendientes de lo que ocurre con Chingaza. Otro incendio en el gobierno. Ministros y directores del gobierno vuelven a reunirse hoy en la Casa de Nariño para continuar con los temas que quedaron pendientes del cónclave que se desarrolló entre lunes y martes. Varios funcionarios van a terminar de presentar su informe de resultados. Se va a definir el plan de recortes para el 2025 y sobre eso precisamente el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, confirmó que hay un plan de austeridad. Hemos sacado un plan de austeridad que es un borrador de decreto que ya hoy está colgado en nuestras redes del Gobierno Nacional, en donde en un gran plan de austeridad, en un gran recorte, especialmente en aquellos contratos que efectivamente pues deben ser recortados, entendiendo que venían de gobiernos anteriores y que también contratos que finalmente en buena medida no son necesarios para el gobierno nacional, pues estamos tomando la medida de generar ese recorte. Se están suspendiendo también
grandes campañas publicitarias que se tenían previstas para informarle al país qué acciones estábamos adelantando como gobierno, qué aspectos positivos de nuestro programa se estaban adelantando. Se cancelan también viajes al exterior, se cancelan también viajes a algunas regiones. El gobierno de Estados Unidos anunció la retirada de Cuba de su lista de estados patrocinadores del terrorismo. El país fue añadido por primera vez en 1982 durante el gobierno de Ronald Reagan. Y en el 2015, Barack Obama lo sacó de la lista en medio de esos diálogos de paz del gobierno de Juan Manuel Santos en su momento y también de la reapertura económica que Barack Obama le dio a la isla, que fue como un florecer total para Cuba. Volvieron a ponerlo en esa lista a Cuba en el 2021 durante el primer gobierno de Donald Trump. Ahora la retiraron. El gobierno colombiano fue importante porque le pidió y le hizo esa recomendación al Departamento de Estado, el gobierno Petro, la administración Petro, a través del embajador de Colombia en Washington, argumentando, entre otras, que Cuba pues está ayudando con el proceso de paz del ELN. Lo que pasa, Carolina, es que en 5 días entra Donald Trump al poder. Además que vale la pena, Vanessa, recordar que a pocos días de abandonar la Casa Blanca en enero de 2021, el presidente Trump volvió a designar a La Habana como patrocinador del terrorismo, en su momento alegando, entre otras cosas, que merecía volver al listado por haberle dado refugio a los líderes del ELN, que el gobierno colombiano pidió detener esto tras el atentado tan grave, Vanessa, con un carro bomba en la Escuela General Santander en Bogotá, que dejó 22 muertos en el 2019. Y en eso jugó un papel muy importante y relevante el expresidente Iván Duque, que en su momento le insistió a Estados Unidos que Cuba estaba incumpliendo con sus compromisos al darle refugio a los líderes del ELN. El operador de telefonía WOM va a seguir existiendo en Colombia como un tercer actor en el mercado en momentos en que Tigo y Movistar anunciaron su fusión. WOM fue adquirido por la empresa Sur Holdings, un grupo de empresarios y de inversionistas de Estados Unidos y del Reino Unido con una trayectoria muy amplia en los sectores de telecomunicaciones y de tecnología. Esta empresa tiene más de 2,000 empleados y acreedores. Y la prensa local china asegura que TikTok va a cerrar completamente su aplicación en Estados Unidos este domingo, a menos que el Tribunal Supremo de ese país intervenga para bloquear la prohibición. Esta noticia ocurre porque en el año anterior, en el 2024, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que exige que las tiendas de aplicaciones como Apple y Google retiren TikTok de sus plataformas y que el proveedor de servicios en la nube de la red social Oracle deje de alojar datos de usuarios en Estados Unidos. Noticia de última hora, Sebastián: Cuba inicia la excarcelación de 553 presos luego de que Estados Unidos lo retirara de su lista de patrocinadores del terrorismo. Comienza entonces Cuba a responderle al gobierno de Estados Unidos. Hoy entonces comenzó la excarcelación de las primeras 2 presas políticas cubanas. Se trata de Donaida Pérez y Reina Barreto. En total, como usted lo decía, son 553 presos políticos que saldrán de prisión, según lo anunció el gobierno de Miguel Díaz-Canel. La pregunta es, como usted lo decía al principio de la conversación, pues, ¿qué va a pasar cuando Donald Trump entre a la presidencia de Estados Unidos? This winter, come see what being ranked the #1 state in public art spending looks like. Experience world-class performances and legendary venues. Learn more at exploreminnesota.com. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. 553 personas van a liberar en Cuba. Eso me parece que es una noticia tremenda. 553 personas como consecuencia de esa determinación. Parte de la negociación, ¿no? Por supuesto. Acuérdense que todo en la vida implica unas negociaciones por debajo de cuerda que no necesariamente los ciudadanos de a pie conocemos. Más noticias, Carolina.
Vanessa, noticia política a las 10 de la mañana, 13 minutos, porque por falta de recursos, la registraduría está pidiendo aplazar las elecciones atípicas para gobernador del Putumayo y alcalde de Puerto Guzmán, que estaban previstas para el 9 de febrero. En una carta que le envía el registrador delegado para lo electoral al ministro del Interior, dice que la registraduría en este momento se encuentra ante la imposibilidad material de realizar estas elecciones atípicas, dado que a la fecha no cuenta con la asignación de los recursos y del presupuesto para la contratación de los bienes y servicios requeridos para la organización de una elección de tal magnitud. Y en otras noticias, más temprano, Vanessa, habló el ministro del Interior en 6 a.m. con Gustavo de cara a lo que está pasando en este cónclave que ya lleva 2 días liderado por el presidente Gustavo Petro. Dijo el ministro Cristo que los puntos claves del gobierno para 2025, en esos puntos por el momento no se han tratado los temas legislativos y que por eso se va a prolongar una jornada más este cónclave. Las empresas del sector eléctrico le están pidiendo y buscando un espacio y una reunión al presidente Gustavo Petro para abordar la complicada situación económica que enfrenta el sector. La CAR Cundinamarca pondrá en funcionamiento las primeras estaciones de carga de energía solar para vehículos eléctricos en el país. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, explicó que la decisión de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para discutir la reforma a la salud es para adelantar el trabajo y lograr que el proyecto se pueda convertir en ley de la República en este semestre. Están pidiendo extinción de dominio para viviendas que son utilizadas para el tráfico de drogas en el área metropolitana de Pereira. ¿Qué viviendas son y qué es lo que ocurre allá? ¿De quién son además, Sebastián? Pues Vanessa, mire, muchas de esas viviendas pertenecen o están en alquiler y pertenecen en estructura de tráfico de estupefacientes a la banda delincuencial Cordillera. Es que se ha venido dando golpes importantes en materia de incautación de drogas, entre ellas incluso drogas sintéticas. Y lo que están pidiendo las autoridades en esta oportunidad en cabeza del alcalde de Dos Quebradas, Roberto Jiménez, a la Fiscalía principalmente, es que se empiecen a tomar medidas con predios e inmuebles que han sido allanados durante la última vigencia y en donde se han cometido todo tipo de delitos. Usted escuchaba nada más hace unos minutos que hablábamos de la casa que está siendo investigada en un barrio también en Dos Quebradas que podía estar relacionada con el caso de desmembramiento de cuerpos. Entonces lo que están indicando las autoridades es que estas casas hacen el proceso de allanamiento, incautan la droga, capturan a las personas y en cuestión de 1 mes, 2 meses nuevamente vuelven a tomarlas en alquiler para seguir cometiendo hechos delictivos. Por eso están haciendo ese procedimiento y solicitando extinción de dominio y todo lo que se pueda hacer para que esas viviendas sean demolidas y no sigan siendo utilizadas principalmente para el tráfico de estupefacientes, esto principalmente en Dos Quebradas, pero también con injerencia en la ciudad de Pereira. Hay operativos importantes del Ejército que confirmó el secuestro de un abogado y comerciante en Amalfi, en Antioquia. ¿Qué terminó de ocurrir, Mayra, con esta historia? Vanessa, pues mire, esta historia ocurre en zona urbana del municipio de Amalfi, esto es en el nordeste del departamento. Allí fue secuestrado Luis Eduardo Lopera, un reconocido comerciante del municipio, quien al parecer se movilizaba en un vehículo por el sector conocido como Yolombito cuando hombres armados lo interceptaron y se lo llevaron. Por el momento se desconoce hacia dónde. De acuerdo con la información de las autoridades, hasta ahora se desconoce qué grupo ilegal es el responsable de este hecho o si se trata, por el contrario, de delincuencia común. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en esa subregión del departamento han sido constantes en los últimos meses las intimidaciones del Clan del Golfo. También hay que decir que hay presencia del ELN y de las disidencias. La 7ª División del Ejército, que confirmó este secuestro, ya está adelantando distintas labores en esa zona, allí con tropas de la Brigada 14, en conjunto con el Gaula Militar Antioquia, justamente para dar con el lugar donde tendrían a este comerciante secuestrado. Hay que decir, Vanessa, que por el momento no hay exigencias económicas o la familia de este comerciante no está siendo amenazada. Como refuerzo a los procesos de la ciudad, el exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hizo un llamado al alcalde Alejandro Eder para activar el empleo en lugares importantes de la ciudad y de esa manera, dice él, contrarrestar la inseguridad y la violencia en los territorios. Ahora entonces Jorge Iván Ospina le va a enseñar a Eder a ser alcalde.
Mauricio. Bueno, Vanessa, esto se trata de una polémica que se libra hace algunos días con el tema del Boulevard de Oriente. Allí, pues recordemos, ocurrió la masacre de 3 personas hace algunos días y esto preocupa por el tema seguridad. Lo que ocurre es que en esta zona, aparte de la recuperación que se hizo de las pinturas y lo demás, pues habrían unos cubículos para las personas o vendedores ambulantes, cubículos que en este momento todavía están sin uso, están cerrados. Algunos de ellos han sido violados en sus candados y algunos habitantes de calle pernoctan allí en las horas de la noche. El tema es que pues se está hablando de recuperación en el oriente de Cali. Ya el alcalde de la ciudad anunció una fuerte inversión en esta zona. También la personería pues denunció el tema del microtráfico y del reclutamiento de menores de edad que también se debe combatir en esta zona. Pero básicamente el llamado que hace Jorge Iván Ospina es a estos espacios que él dejó planteados como el Parque Pacífico, el proyecto de Cristo Rey, el Boulevard de Oriente, allí incluido el Parque de Pance y también pues otros espacios públicos. Estos también tendrían los medios para poder tener las personas teniendo sus economías locales en estos sectores que harían que hubiera más flujo de personas y, por supuesto, alejar un poco el tema de la delincuencia y fomentar el trabajo. Esto es básicamente el llamado que le hace el exalcalde Jorge Iván Ospina, al alcalde Alejandro Beder, que aparte de tener estos espacios obviamente limpios y en mantenimiento, también tengan en la cuenta este tema de los espacios que generaron para el comercio y para que sean activados y esto pues obviamente ayude en este proceso de la seguridad y la disminución de la violencia en estos territorios. Está haciendo un calor muy grande en Santander, subieron las temperaturas en varios municipios, César Augusto. Vanessa, en municipios como Capitanejo, Barranca Bermeja, Palmar y Puerto Wilches se están reportando temperaturas de más de 36 grados centígrados con una sensación térmica de 40 grados. El sol está muy picante, aseguró el comandante del Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, en el municipio de Capitanejo, el cabo Mesías Pita. Agregó que a la sombra la temperatura es de 33, 34 grados, pero en las calles es insoportable el ambiente donde puede llegar la temperatura a los 38 grados. Dijo que las comunidades para mantener el cuerpo en equilibrio están acudiendo especialmente a los ríos y quebradas que pasan por esa zona del departamento de Santander. Por la temporada seca o de menos lluvias, en total 48 municipios de Santander han sido declarados en alerta debido a las altas probabilidades de reportar incendios forestales, explicó Eduard Sánchez de la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento. Mientras esto ocurre en algunas poblaciones del departamento de Santander, en el páramo de Santurbán, donde hay 5 municipios, en estos días se han presentado heladas y temperaturas de menos 10 grados centígrados bajo cero, reportan los habitantes del corregimiento de Berlín, municipio de Tona. Y la noticia en el Caribe, Brian Saavedra. Sí, Vanessa, pues la noticia esta hora en el Caribe es la convocatoria que está haciendo el presidente Gustavo Petro a través de las redes sociales. Está convocando una marcha que se realizaría el próximo 30 de enero en Barranquilla, dice el presidente, en contra de las generadoras de energía. En su publicación, el presidente escribió, entre comillas, las generadoras eléctricas especulan con los precios de la energía cuando la venden en bolsa. Hemos decidido reducir la cantidad de energía que se vende en bolsa para bajar sustancialmente el precio de la energía al hogar colombiano, indicó el mandatario. Asimismo, ha advertido en esta convocatoria que las generadoras están buscando tumbar la medida y finaliza diciendo que es hora de la movilización nacional de los usuarios de la energía eléctrica. Ha publicado también un flyer en donde aparece la firma del Movimiento Nacional Constituyente por la Democracia Energética, muy colorido, con símbolos de carnaval, marimonda, torito, tambores, en medio de un grupo de personas protestando. En una consulta preliminar a representantes de usuarios de servicios públicos nos han respondido que desconocían de esta convocatoria y que analizan el tema. ¿Cómo le parece, Carolina, el presidente convocando a marchas contra las generadoras de energía? Esto sí, pues, terrible. Sumándose a los cuestionamientos y a las quejas de muchos ciudadanos en la costa frente a la cifra que están pagando y que han venido pagando en los últimos meses y que se ha aumentado esa tarifa de energía. Además, Vanessa, porque en la costa Caribe son tarifas altísimas, porque en la mayoría de las casas donde se puede hay aire acondicionado, sino 3 o 4 ventiladores. Y la nevera y el calor excesivo y bueno, todo lo que ocurre en la costa, pero el presidente lo que tiene que hacer es resolver, no convocar a marchas. No sumarse a las quejas, sino resolver. Para eso está el gobierno del presidente Petro, buscar el camino de solución y mirar cómo negocia con las generadoras para tratar de tener una tarifa diferencial y una mejor tarifa y precio de energía en la costa. Bueno, la noticia del momento pasa por Estados Unidos. Joe Biden
ha anunciado el retiro de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esto a 5 días de que se posesione Donald Trump con una política internacional completamente distinta, con Marco Rubio además como secretario de Estado, y eso pues sin duda va a terminar reversándose esa decisión. Pero desde Colombia, el doctor Humberto de la Calle, que es senador y que fue el jefe del equipo negociador del proceso de paz del gobierno colombiano con las FARC, agradece esta decisión de Biden porque realmente la apuesta y la generosidad y el compromiso de Cuba con el proceso de paz de Colombia con las FARC, que hay que decirlo, es el único proceso de paz que ha sido medianamente exitoso. Digo medianamente porque la implementación ha fallado, pero el proceso lo fue. 13,000 personas que estaban en la guerrilla entraron a la vida civil y todavía quedan muchísimas, cuidándose, protegiéndose y tratando de tener una vida dentro de la normalidad, dentro de la vida civil. Ese proceso de paz pasó por Cuba de una forma muy importante. Doctor de la Calle, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, un gran saludo, Vanessa. Además, te deseo un feliz año. Hacía días que no hablábamos, luego estoy encantado de que podamos conversar. Hace rato que no hablamos y feliz año también para usted, doctor de la Calle, que se venga lo mejor, que le vaya muy, muy bien en todos sus proyectos. Me puede felicitar de ñapa porque cumplí años hace poco también. Bueno, no, pues eso sí hay que celebrar, ¿no? Sí, señor. Doctor de la Calle, ¿cómo le pareció esta decisión de Biden? Minnesota has your itinerary to an amazing winter getaway. Whether you like classical music or improv comedy, we've got your ticket. Experience world-class performances and legendary venues. Learn more at exploreminnesota.com. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Sí, yo la miro con una mirada positiva. Yo creo que hay sustento suficiente para partir de la base de que no solo es un acto de justicia, y lo miro desde la perspectiva no solo de Colombia, sino desde la perspectiva de las relaciones internacionales en el mundo y el comportamiento de Cuba, sino también, dijéramos, ya en lo colombiano, una muestra de una circunstancia que es absolutamente evidente, y es que Cuba viene comprometida con la búsqueda de la paz en Colombia, incluso no solo en los casi 5 años que estuvimos allá negociando con las antiguas FARC, sino desde antes y después. Yo creo que Cuba sigue prestando un servicio muy importante para ese propósito. Pero miremos primero lo general. Yo creo que Cuba, uno puede calificar a Cuba y el régimen cubano como quiera. Naturalmente a algunos les molesta, o es una dictadura, es de izquierda, en fin, pero yo creo que no hay evidencias desde hace mucho tiempo sobre el involucramiento de Cuba en acciones terroristas. Una cosa es que en el origen del actual régimen de Cuba, pues está de por medio una rebelión, el uso de las armas, el delito político, pero después de los primeros escarceos de Cuba, finalmente se ha acomodado a convivir con la comunidad internacional. Y una cosa es la ideología del régimen, pero yo no creo que haya ninguna evidencia de que esté realmente involucrado en actos terroristas. Y en el caso de Colombia, para abreviar, tú lo has dicho mejor que yo soy testigo presencial de varios años de Cuba realmente actuando como garante con enorme profesionalismo, con gran generosidad. Luego, como desde la perspectiva colombiana, a mí sí me parece que Colombia tiene que agradecerle a Cuba y aplaudir una medida de esta naturaleza. Claro, ahora la pregunta que nos queda en el ambiente es, ¿qué tan duradero va a ser eso? Porque es que Trump entra en 5 días, ¿no? Sí, es posible. Yo oí esta mañana al embajador, él es un poco más optimista, diciendo que eso se mantendrá, que hay que pasar por el Congreso de nuevo, pero yo sí tengo el mismo escepticismo tuyo, Vanessa, en el sentido de que es realmente probable que Trump trate de reversar esto, como ya ocurrió después de la decisión de Obama, y además estando Marco Rubio en la Secretaría de Estado,
y el grupo político que acompaña a Marco Rubio, a Trump, la fortaleza que tienen particularmente en la Florida, que es, dijéramos, el refugio cubano, tiene acciones muy de alta incidencia en la política exterior de Estados Unidos. Luego sí, habrá que esperar. Por ahora parece ser una cosa especulativa, no sabemos, pero puede ser una medida apenas frágil y temporal, ¿no? Sí, Marco Rubio, que va a ser el secretario de Estado, ya lo anunció Trump, pues es de ascendencia cubana, del Partido Republicano, y totalmente anticastrista, pero de una forma pues muy radical, como son los republicanos cubanos en Estados Unidos. Doctor de la Calle, ¿de qué manera, digamos usted, obviamente pues el gobierno de Cuba fue muy, muy importante en el proceso de paz de Colombia, pero eso mismo que hicieron en Cuba, ¿se habría podido haber hecho en otro país? Pues sí, la discusión en aquel entonces era como, por abreviar, como tres opciones. Una, negociar en Colombia, que no pareció que fuera una decisión correcta, sobre todo después de lo que pasó en el Caguán. Esas mesas de negociaciones se convierten como en atractivos turísticos, todo el mundo quiere ir allá a tomarse una champaña y a resolver la totalidad de los problemas de Colombia, y eso lo que termina es interfiriendo en la negociación. Hubo por parte de la guerrilla el interés de Venezuela y el gobierno consideró que no era oportuno, aun cuando Venezuela en su momento fue determinante para que comenzaran las conversaciones. Luego, la ida a Cuba me parecía que era como la mejor decisión. Siempre se mantuvo, esto a la gente se le olvida, como una posibilidad alterna en Noruega, pero yo sí quiero decirle que eso hubiera sido muy poco práctico, porque nosotros teníamos que estar regresando, cada 15 días regresábamos 3 días a Bogotá, pues a hablar con el presidente, con el gabinete, con los militares. Yo hablaba con el cardenal, con los gremios, con la SAC. Uno en Oslo pues está medio perdido. Luego yo creo que eso hubiera sido todavía mucho más demorado, ¿no? Doctor de la Calle, el costo político que ha tenido que asumir Cuba al estar en esta lista de países patrocinadores del terrorismo. Sí, a mí me parece que primero yo no creo que haya evidencia, y lo repito, de involucramiento en acciones propiamente terroristas. La noción de terrorismo esa es otra discusión, porque realmente en Naciones Unidas no se ha podido sacar adelante una definición de terrorismo. No hay una definición de terrorismo, por eso las convenciones internacionales hablan es de actos terroristas. Bueno, pero no nos desviemos. A mí me parece que, claro, ha afectado injustamente a Cuba, y por otro lado, pues a mí también me empieza a parecer ya que el bloqueo es extraordinariamente inhumano, pero lo que yo veo con preocupación es que, al revés de lo que se creía, que la Guerra Fría estaba terminando, que habría un momento mundial de mayor conciliación, entendimiento, tolerancia, el mundo nuevamente se está polarizando, se están formando bloques. Luego yo creo que la situación para Cuba va a seguir siendo muy aflictiva, y el castigo principal lo sufren los habitantes. Esta mañana Vanessa explicaba de cómo la precaria vida, el precario nivel de vida de Cuba se ha deteriorado aún más, hasta puntos cercanos a lo que en su momento se llamó el periodo especial. Yo sí francamente creo que es una acción tremendamente inhumana que está castigando a un pueblo de manera que me parece injusta, más allá de la ideología de cada quien. Pues yo pienso lo mismo. Cuba, si yo lo contaba esta mañana, está terrible, terrible. Es que en la época de ustedes en Cuba, que obviamente siempre ha habido esas necesidades, pues de todas formas la apertura y la posición de Obama permitió como cierto bienestar en la isla. La última vez que yo fui, no fue hace mucho, era una cosa que de verdad era para sentarse a llorar. Es decir, no hay jóvenes, empezando porque no hay jóvenes, porque esa gente lleva tantos años en el ostracismo, en esa miseria tan grande, sin esperanza, así muy fuerte. Ojalá, yo soy de su club, yo también espero, doctor de la Calle, que ojalá esto perdure. Vamos a ver qué pasa. Bueno, lo quería saludar, le mando un abrazo muy especial de Año Nuevo. Se viene mucho proyecto ahora, ¿no? Con la agenda política del presidente, este año es preelectoral. ¿Cómo lo está viendo? Va a estar agitadito, esto va a estar agitadito. Si hay altas temperaturas en Santander, creo que se van a desplazar a la política aquí en Bogotá muy pronto. Sí, así es. Doctor de la Calle, un abrazo, me encanta saludarlo. Bueno, saludos a todos, gracias. Un gran abrazo.
Vanessa de la Torre es Caracol Radio. Richard Feinberg es profesor de Economía Política en la Universidad de California en San Diego y trabajó en la Casa Blanca, dirigió los asuntos interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Bill Clinton. Me gusta mucho tenerlo, Richard. Bienvenido a Caracol Radio. Bueno, gracias Vanessa por la invitación. Siempre me alegro estar con ustedes en Radio Caracol. ¿Qué tan duradera cree usted que va a ser esa decisión de Biden ahora, teniendo en cuenta, frente a Cuba, teniendo en cuenta que Trump pues entra en 5 días a la presidencia? Probablemente sumamente breve. Da la pregunta ¿por qué? Porque lo hizo sabiendo que no va a durar casi seguramente. Bueno, puede haber varias razones. Por un lado, la intervención del Papa y Biden siendo católico, a lo mejor le escuchó el deseo del Papa de que las sanciones en contra de Cuba sean menos duras. Es una explicación, la intervención del Papa. La otra es que el gobierno cubano decidió dejar en libertad quizás unos 300 prisioneros. Se dice que sería un buen número y eso puede ser visto como un logro por parte de la administración Biden en sus últimas horas. ¿Qué tanto realmente pudo haber influenciado Colombia? Le cuento, Richard, que acá en Colombia lo que dicen es que el embajador llamó a la Casa Blanca y que explicó que Cuba pasaba por el proceso de paz de Colombia, etcétera. Yo como periodista que cubrí la Casa Blanca soy muy escéptica a eso. Pero, no sé, ¿usted cree que eso es posible? Sí, mira, yo creo que sería un factor. Incluso en las comunicaciones de la prensa que sacó la administración de Biden, ahí menciona las opiniones de varios países de América Latina sobre el asunto y se supone dentro de estas opiniones se incluyen las opiniones del gobierno de Colombia, también de México y otros países amistoso con la administración de Biden. Entonces puede haber sido un factor entre varios. Otro factor, a lo mejor las acciones de ciertos miembros de la administración de Biden en sus últimas horas, en sus escritorios, un cierto sentido de culpabilidad que habían prometido al principio de que iba a regresar a la política de Obama, una política de entendimiento con Cuba, pero no lo hizo la administración de Biden. Entonces ahora, en el último momento, a lo mejor con un cierto sentido de culpabilidad, decidió cumplir con una parte de las promesas que hizo Biden al principio de su mandato. ¿Qué tan rápido el presidente Donald Trump va a reversar esa decisión? This winter, come see what being ranked the #1 state in public art spending looks like. Experience world-class performances and legendary venues. Learn more at exploreminnesota.com. How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Bueno, claro que no se sabe por seguridad, pero yo que ahora en este momento estoy en Florida, te puedo contar de que todos los republicanos y aún unos demócratas de aquí están criticando a las decisiones últimamente de Biden, y eso quiere decir que probablemente Trump lo va a regresar a la política anterior muy luego. Es probable. La única cosa quizás que dar una duda es que la decisión de Cuba de soltar los 300 prisioneros, eso podría, el gobierno de Cuba podría decir, bueno, tuvimos un acuerdo implícito
bajar un poco las sanciones, por eso liberamos estos 300 prisioneros. Entonces, si ustedes deciden de revertir el acuerdo, nosotros podemos también pensar en revertir por parte de nosotros. Volver a meter presa. 553 es el anuncio de los que van a liberar. Pues vamos viendo. Le agradezco mucho, Richard, por estar aquí en Caracol Radio. Un saludo grande. Ok, muchas gracias, Vanessa. Un saludo muy especial de Richard Feinberg, quien estuvo en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Clinton entre el 93 y el 96. En esa época Cuba estaba en esa lista de los países que apoyan el terrorismo. Bueno, Marilyn, ¿por qué estamos oyendo a Bad Bunny a esta hora? Vanessa, porque siempre hay que oír a Bad Bunny. Además, es el disco más escuchado ahorita en el mundo. Ya llegó a 1.000 millones de reproducciones y usted entra a Spotify, ve las listas de los 50 canciones más escuchadas y Bad Bunny sacó este álbum que se llama Debí tirar más fotos el 5 de enero. Son 17 canciones. Las 17 están en el top de lo más escuchado de todo el mundo, Vanessa. Es un hit total Bad Bunny. Y hay unos colombianos allí de fondo, ¿no? Sí, hay talento colombiano y es muy curioso porque son bogotanos haciendo reggaetón. Son los únicos colombianos que hacen parte de este álbum. Ellos se llaman Kusaid y Nimaca, son un colectivo que se llama De Osakis y pues ellos están aquí con nosotros, Vanessa. Pues me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos. Bienvenidos acá a Caracol Radio. ¿Cómo les ha ido con toda esta locura, este álbum, como nos está contando Marilyn Osakis? Hola, muchas gracias. No, pues una locura increíble, en verdad que es un sueño hecho realidad. Es muy bonito verlo ya materializado y que todas las personas puedan escuchar en lo que estuvimos trabajando. Y pues siento que lo que mejor lo describe es un sueño hecho realidad. Qué maravilla, además ustedes son muy jovencitos y tal vez hay mucha gente como yo que apenas estamos empezando a escuchar de ustedes. Llevan 3, 4 años en la industria musical y están trabajando con pues este señor, con Bad Bunny, que obviamente es uno de los más grandes en el género urbano. ¿Cómo fueron esos inicios en la música, en la producción? ¿Cómo fue ese arranque, Kusaid? Arranco con Kusaid. Pues yo empecé a hacer música profesional, por decirlo así, hace más de 3 años y medio. Y mi proceso fue un poco diferente porque hace 3 años unas personas de Puerto Rico se interesaron en mí porque me encontraban por redes. Yo pues en verdad aquí en Bogotá, en Colombia no estaba haciendo nada y Puerto Rico fue el lugar que me acogió. Yo por eso estoy tan feliz de estar en este proyecto porque amo mucho a la isla, porque ahí fue donde realmente tuve mi proceso, ahí fue donde aprendí a hacer reggaetón, de ahí fue donde agarré todo. Fueron como 3 años y medio de mejorar mi sonido y que todo eso se redujera ya a 1 mes o 1 semana de hacerlo suceder, de hacer que esa música llegara allá. Bueno, y yo literal es como un caso muy parecido, pero en un contexto muy diferente, porque yo al no tener la visa, como que yo me enfoqué mucho en cambiar acá. Y gracias a Dios como que la vida me puso en momentos muy específicos de la vida, siempre me ha puesto personas que me aportan demasiado. En este caso fue Cus hace 1 año, pero antes estuvo Argüello, estuvieron los Brokix, que yo literalmente estuve con ellos en el inicio de la banda, La Pardo, muchos artistas de acá de Colombia que pues literalmente fueron como mi escuela para ir aprendiendo. Ustedes son rolos y pues generalmente se dice que el reggaetón es un género que se produce muy bien en Medellín y en Puerto Rico. ¿Cuál es la historia que ustedes tienen con este género? Yo he de decir que mis inicios en la música fueron el rock, el heavy metal, y yo empecé haciendo trap americano, pero yo con un proyecto de Bad Bunny justamente, yo hago lo que me da la gana. Yo escuché ese proyecto por primera vez un día en mi colegio y me enamoré del reggaetón, y desde ahí yo dije, yo tengo que hacer esto. Entonces fue como también un efecto mariposa de Benito también. No, y yo por mi parte, yo me acuerdo de chiquito, tenía como 5 años, mi papá ponía esos CDs que vendían en los semáforos, que traían música llanera, vallenato, reggaetón, y lo que más se me quedaba era el reggaetón, y tuve mucho pasado reggaetonero, pero hubo un momento que desconecté y me metí a la música electrónica y duré muchos años sin escuchar reggaetón, hasta que escuché Vibras de Balvin.
Ginza, también me acuerdo mucho, y hasta que escuché también Por Siempre Bad Bunny. Fueron los 3 momentos que yo recuerdo del reggaetón, que me hicieron ver como que la movida estaba cambiando y como que venía una nueva ola, un nuevo reggaetón que no habíamos conocido, y pues es lo que ha venido pasando literalmente desde esa época. ¿Qué hace normalmente un productor dentro de una canción? ¿Cuál es la función de ustedes en este tema que estamos escuchando que se llama Beldad de Bad Bunny? Bueno, lo que se hace desde la producción, nosotros hicimos todo lo que es el beat junto a Forentec, junto a Franklin, que es nuestro amigo de Inglaterra, junto a Tiny y junto a Basi. Hicimos todo lo que es el beat, que es lo que está atrás de la voz de Bad Bunny. Además, como tú añadías, está Dave y Omar, que son 2 artistas emergentes ya de la isla, que ya están muy estipulados, pero son como la nueva ola de peladitos. Y adicional, al final aparece Wisin. Entonces también como que nosotros hicimos la primera idea y ya el resto de personas se encargaron de hacer realidad la finalidad. Qué locura y qué emoción pues trabajar con Bad Bunny. ¿En algún momento tuvieron contacto con Benito? ¿Se reunieron con él? No sé, reuniones virtuales, él vio sus beats o cómo estuvo ese contacto? Sí, en verdad que pues del proceso creativo ya no se puede hablar mucho, pero sí fue como lo dijiste, o sea, nosotros hicimos nuestra parte y la gente de la izquierda se encargó pues de hacer llegar eso allá. Quizás nunca fuimos conscientes, pero siempre lo quisimos. O sea, desde que hace un año comenzamos con los Osakis, Cus y yo, como que una de las metas más grandes fue cuando vuelva a salir un álbum de Bad Bunny, porque literalmente nosotros nos juntamos cuando salió el anterior. Entonces como que siempre el objetivo fue ese. No, increíble. O sea, ¿ustedes se enteraron cuando salió el disco al aire? Sí, nosotros nos enteramos un poco más antes, pero de escuchar el tema como tal, sí. Lo escuchamos al mismo tiempo que todas las personas del mundo. No, pues debe ser una locura uno escuchar un día antes que está sonando en el álbum de Bad Bunny. Pero ahorita que ya ustedes están trabajando con Bad Bunny, que fue el inicio de este año, ¿con quién están soñando trabajar de aquí en adelante? Yo siento que obviamente soñamos con muchos artistas. Gracias a esta canción se cumplió el sueño de Bad Bunny. Tiny también creo que fue un sueño muy grande para Cus y para mí, pero hoy en día con lo que más soñamos es llevar nuestro sonido a muchos artistas, como que ellos puedan escuchar lo nuestro y sentir lo que nosotros queremos hacerles sentir. Nosotros intentamos que los samples que hacemos, los beats que hacemos, la música que hacemos tiene un trasfondo, por eso el uso de samples, por eso también como que recurrimos a muchas cosas para tener un color muy marcado, que no sea solo unos productores más, sino como arte. Nosotros al final queremos hacer arte. Yo creo que si hablo por Cus y por mí, si decimos que queremos camellar con Faith, con Karol G, con mucha gente en Colombia, en Puerto Rico también con muchísima gente. Pero para mí lo más importante, y siento que para los Osakis lo más importante es que el color sea lo que lleve a los artistas a querer trabajar con nosotros. Pues a nosotros nos alegra muchísimo que talento colombiano de Bogotá esté produciendo reggaetón para uno de los más grandes del género, que es Bad Bunny. Y pues esta canción, que es Beldad, es como esa cuota reggaetonera de este álbum que se llama Debí tirar más fotos y está sonando por todo lado. Pues les deseamos lo mejor, que sigan muchísimos éxitos más y que vengan muchas más producciones para Kusair y Nimaca, el colectivo de Osakis. Marilyn, muchas gracias a ti, muchas gracias a Caracol Radio, en verdad, por el espacio. Sí, qué chimba entrevista, de verdad. Kusair y Nimaca se llaman, son productores de este colectivo que es de Osakis, que participan en el trabajo de Bad Bunny. Ahí Sebastián les preguntó que cómo había sido esa producción y todo, y no quisieron contar mucho, pero ¿cómo es eso, Marilyn? Es decir, ¿son productores que hacen qué? Pues ellos lo que se encargan, digamos que hacen como una audición. A ellos la disquera los llama y les dice, vamos a hacer una nueva canción de reggaetón, envíenos sus beats. Entonces ellos en sus computadores empiezan a montar como la música, cómo les gustaría, digamos, a ellos que suene. Nos decían también que ellos tienen un color muy diferente, pues precisamente por ser de Bogotá y no estar tan metidos como en esa onda del reggaetón, y se la envían a la disquera. Ahí ellos se lo hacen llegar a diferentes artistas y el artista del reggaetón, digamos en este momento Bad Bunny, dice yo quiero esa canción, pone como, esa es como el beat que suena de fondo que estamos escuchando, y sobre eso monta la letra de la canción. Entonces la parte de la producción de ellos es hacer como el sonido de la canción. Bueno, pues unos tesos, ¿no así? Sí, totalmente. Y ellos han trabajado con artistas muy locales, muy acá de Colombia, pero increíblemente ya llegaron con Bad Bunny y pues
ahorita lo que viene para ellos es muy grande. Y mire que aunque ellos trabajaron con Bad Bunny, quieren trabajar con artistas colombianos, con Karol G, con Feid. Claro. Pues muy bien, con Deosakis aquí en Caracol Radio. Minnesota has your itinerary to an amazing winter getaway. Whether you like classical music or improv comedy, we've got your ticket. Experience world-class performances and legendary venues. Learn more at exploreminnesota.com. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Bueno, esto es otra noticia musical. Marco Antonio Solís tiene ¿cuántos conciertos? ¿2? ¿Mario? 2, Vanessa. Sí, él va a estar el 7 de marzo celebrando el Día de la Mujer en el Movistar Arena con su gira Más Cerca de Ti, pero ya está llenísimo, entonces abrió una segunda fecha que es el 8 de marzo. Si usted quiere ir, Vanessa, entre ya mismo a la página del Movistar, a tu boleta, y ahí ya va a encontrar disponibles las boletas para que vaya a esta segunda fecha. Las boletas están desde 168,000 pesos para que vayan. Es un gran concierto, 7 y 8 de marzo. Marco Antonio Solís, en concierto en Bogotá. En supermercados de Bogotá y otras ciudades se está comercializando carne producida en territorios amazónicos deforestados. Rodrigo Otero es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, que trabaja por la conservación, pues, de los bosques y el desarrollo de las comunidades. Y lleva mucho tiempo estudiando ese proceso de deterioro de los territorios de los indígenas Nucac. Me da mucho gusto tenerlo, Rodrigo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Vanessa. Esta deforestación de los territorios Nucac, donde están, entre otras, si no me equivoco, muchos de los cultivos de coca del Guaviare, ¿es por qué? ¿Es por coca y es por qué más? Muy bien. Efectivamente, están gran parte de los cultivos de coca de la región del Guaviare, pero hay otro negocio importantísimo, más importante todavía, la tierra. Hoy en día, usurpar tierra, ya sea del Estado o de los grupos indígenas vulnerables, caso de los Nucac, es un gran negocio. Usurparla, además con una combinación de recursos que son unos públicos y otros de las economías ilegales. De esa manera, pues obviamente un negocio como el de la comercialización masiva de animales, de carne, pues es tremendamente rentable. O sea, hay una operación de lavado de gran escala. Rodrigo, además que las cifras son preocupantes porque lo que ustedes han logrado consolidar es que entre los años 2013 y 2021 el resguardo Nucac-Macú perdió 18,000 hectáreas de bosque y es el resguardo indígena con mayor deforestación en Colombia. ¿Ese total de hectáreas está siendo deforestadas son utilizadas solamente para este tipo de actividades o qué otras actividades están haciendo? En este momento, y eso vale la pena decirlo, claro, el registro de las 18,000 hectáreas se suman a otras que estaban previamente deforestadas, que ha venido consolidando el principal núcleo de crecimiento ganadero en la región amazónica por unidad de área, está allí, en el Guaviare. 1. 2, debo decir que no solamente ha entrado una gran cantidad de ganado, sino que ha salido. Te voy a dar un dato. En los últimos 6 años, de las zonas de ese resguardo, han salido más de 200,000 animales comercializados hacia la capital del país y pasando en algunos otros casos por el Meta. Pero muy seguramente todo esto está llegando en una gran proporción a la capital del país. Entonces, claramente tienes tú una movilización de ganado importantísima. 2, una consolidación de tierras. Hay más de 70,000 hectáreas deforestadas, además de las 18,000 que se abren en el último periodo. Pero también el otro asunto importante es, ojo, estamos hablando de que al haber inversión pública, está generando una consolidación y una confianza legítima en las expectativas de quienes han invadido ese resguardo recientemente.
¿Y cómo saben ustedes que muchas de esas vacas que son engordadas en esas tierras acaparadas y deforestadas que de manera inicial pertenecieron al pueblo Nucac son las que se están comercializando en supermercados de Bogotá? Digamos, ¿cómo le hacen ese seguimiento? Buena pregunta, y eso es un poco la invitación a que sea el propio Estado colombiano el que pueda llevar a cabo este proceso. Se llama trazabilidad. Digamos, la trazabilidad ganadera hoy por hoy depende de una cosa muy rudimentaria que tiene el país que se llaman las guías de movilización del ganado. Y ese es básicamente un documento manual muy de verdad primitivo que se utiliza para que los camiones vayan llevando animales de un sitio a otro. Nosotros hemos podido acceder a las bases de información y sobre todo a los conjuntos de los permisos de movilización del ganado que durante los últimos años han pasado y han salido de estos territorios, número 1. Número 2, esos guías de movilización también han sido cruzadas con los datos de vacunación del ganado, ¿sí? Porque allí el Estado colombiano también a través de sus recursos hace un proceso de vacunación, ¿sí? Un proceso de vacunación que está consolidando ese ganado. Si tú cruzas entonces, 1, la vacunación, 2, las guías de movilización, 3, el registro de los predios al cual también hemos podido acceder. Encontramos ya efectivamente en dónde se concentran esos datos, dónde se vacunan, dónde se comercializan y cómo se llevan. Claro, tenemos información sobre zonas intermedias, que diríamos, en donde inclusive la gente que tiene estos procesos de apropiación, que es básicamente robarse la tierra de los indígenas, saca hoy en día parte del ganado a vacunar y vuelve y lo entra, precisamente para tratar de dejar un poco esa trazabilidad sobre en dónde están efectivamente pastando estos animales. Pero con todo y eso sabemos efectivamente, no solamente eso, porque también los registros de los predios coinciden también con los registros de los hierros y con las guías de movilización que se han podido acceder al respecto. Entonces, ese trabajo es un poco lo que se quiere proponer hoy en la ley de trazabilidad para la ganadería bovina que está siendo presentada en el Congreso, porque así como está el caso Nucac, desafortunadamente tenemos otro número muy importante de casos en la región amazónica, en donde ese gran motor que señalaba Vanessa al principio, que es la combinación de economías ilegales, 2, apropiación de tierras y 3, desafortunadamente la inversión pública está generando ese fenómeno tan importante de lavado que impulsa la deforestación en Colombia. ¿Qué información tienen ustedes sobre lo que se estarían ahorrando estos grandes ganaderos que están teniendo sus hatos en estas zonas deforestadas? Pues le voy a responder con un dato que es muy importante, y es que el costo de exportación de un animal hoy entre países como Colombia, Bolivia, que son los que tienen más acentuado este fenómeno de la apropiación de tierras y la utilización de tanto economías ilícitas y recursos públicos, comparado con grandes países como Canadá, Estados Unidos o en Europa, es casi del doble. Es decir, el kilo de carne se está produciendo allá entre 18 y 19 dólares, aquí se está produciendo entre 8 y 9 dólares. Es lo que significa que más del 50% de los costos de producción de ese tipo de ganadería hoy por hoy está subsidiado con el robo de tierras. Pero por el otro lado, que es lo realmente importante, es el lavado que se genera en la conjunción con las economías ilegales, particularmente en este caso la del tema del narcotráfico. Entonces, no es solamente lo que se ahorra, sino lo que se gana. Y el otro asunto, en temas de la entrada en el mercado agropecuario de todas estas miles de hectáreas que ya han sido muy consolidadas por quienes han hecho este fenómeno de apropiación. Pero se supone que además estamos en un gobierno del cambio en el que el respeto por el medio ambiente y por las comunidades étnicas y todo esto es, o por lo menos en la campaña fue prioridad. Algo interesante que le dé a una esperanza en cuanto al respeto de esa tierra y al reconocimiento de esas comunidades, ¿ha ocurrido en este gobierno o más de lo mismo? Sí ha ocurrido, Vanessa, se ha ocurrido. Hay que señalar que, primero, es un proceso de largo plazo que se ha acentuado entre el año 2017 al 2023, número 1. O sea, no es una cosa que apareció ayer. 2, después del acuerdo de paz,
donde viene la presencia y la generación de estas disidencias de FARC. Una de las zonas de mayor concentración de esos grupos de disidencia está allí, en la zona del resguardo Nucac y la Reserva Nacional Nucac, que son 2 zonas estratégicas. 3, sí ha habido unas decisiones importantes desde la Corte Constitucional y de 2 agencias que son el Ministerio de Agricultura y el de Ambiente, que han empezado a hacer una serie de trabajos. Uno, a través de la Unidad de Restitución de Tierras. Allí hay un problema que es también histórico y hay que mencionarlo, y es la sobreposición de una ampliación del resguardo con zonas que estaban ocupadas previamente, en el año 87, con comunidades campesinas. Eso nunca se resolvió, desafortunadamente, y fue sobre esas áreas de ocupación campesina en donde los grandes apropiadores empezaron allí a consolidar este modelo de expansión, que además lo complementan con lo que se está haciendo en otras áreas dentro de lo que se llama la trocha ganadera. El Ministerio de Ambiente ha trabajado muy fuertemente en una cosa que se llama el Plan de Restauración del Territorio Nucac, que es básicamente tratar de recuperar un poco el tema del bosque sobre la zona que diríamos es la mayor protegida al resguardo, pero hay otra zona en la cual tenemos un problema enorme, y es que aquí no estamos hablando simplemente de pequeño campesinado, estamos hablando de grandes inversionistas, de grandes conglomerados que inclusive, como les señalaba yo, no solamente comercializan en Colombia, sino que adicionalmente hemos encontrado que hay empresas que a partir de los productos cárnicos que adquieren allí están haciendo procesos de exportación. Entonces, no es una cosa de menor monta. La Fiscalía ha hecho intervenciones importantes dentro del marco de una cosa que se llama el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación. Ya hay una mayor coordinación también con las gobernaciones y alcaldías para que nos sigan invirtiendo dineros públicos que consoliden una invasión. O sea, que esto es una cosa muy compleja. También se trata de trabajar con otras instituciones, particularmente con el Ministerio del Interior, para una cosa que se llama el retorno del pueblo Nucac. O sea, es el primer resguardo en el país, inclusive más que en lo ambiental, Vanessa, desde lo étnico sufriría un proceso que cambiaría su población, cambiaría su uso y cambiaría por completo su función ecológica, en términos de este sector que está invadido. Esto es gravísimo, o sea, se genera un precedente que es tremendamente peligroso, porque esto puede tender a una repetición, ¿sí? Y es a generar procesos ya de desplazamiento y reincorporación de otro tipo de poblaciones allí. Imagínese, pues Rodrigo, me pongo muy contenta de tenerlo. Me parece que hay muchas reflexiones en esta conversación. Es Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Gracias por estar aquí con nosotros. Vanessa, muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Un saludo muy grande. Vanessa de la Torre es Caracol Radio. Carolina, aquí contamos la historia de Lina Duzán, una gimnasta pues muy importante de categoría olímpica, que ha tenido un problema de salud bastante complejo y que resulta que la EPS no le había autorizado la cirugía. Ella está como entrenando para los olímpicos que vienen. Bueno, recordemos un poco la historia. Vanessa, esta semana iniciamos con la historia de Lina, que había tenido dificultades con la EPS Sanitas para la autorización de su cirugía. Luego de que contamos aquí en 10 AM su historia, Sanitas se comunica directamente con nosotros, tuvieron el contacto con Lina y a través de un comunicado nos están informando, Vanessa, que ellos ya gestionaron, revisaron el caso y su procedimiento médico que ella está necesitando está autorizado y simplemente están pendientes de poder coordinar con Lina la fecha en la que se le haría su cirugía. Bueno, siquiera. Lina, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, gracias por la invitación de nuevo y por estar aquí conmigo acompañándome. Imagínese, uno quisiera hacer esto con todo el mundo, todo el que nos llama, que la cirugía, que la medicina, que la EPS. ¿La suya qué EPS es? Es la EPS Sanitas. Como lo comentaban ahorita, el día de ayer se comunicaron directamente conmigo. Resulta que me habían remitido a una clínica en la que no me iban a hacer la cirugía, me habían remitido a la clínica Palermo.
y la cirugía me la deben hacer en el Instituto Roosevelt. Entonces ya ayer se comunicaron conmigo, ya me autorizaron la cirugía, solamente me hacen falta unos exámenes médicos y ya puedo programar la cirugía. Bueno, siquiera, ¿qué le dijeron? ¿La llamaron y qué le dijeron? Me dijeron que sí, efectivamente había habido como un error ahí porque me habían remitido para otra clínica y eso ya me había pasado también el año pasado. Entonces, ese mismo error, me habían remitido a la clínica Palermo y allá no está el cirujano que me debe operar. Entonces ya se hizo la corrección y ya tengo autorizada la cirugía. ¿Y cuándo la van a operar? La cirugía está, la autorización hasta el mes de abril, entonces de aquí hasta allá debo hacerme unos exámenes médicos y programar la cirugía antes del mes de abril. Bueno, Carolina, creo que hicimos la tarea. Hicimos la tarea, Vanessa, también respuesta oportuna por parte de la EPS Sanitas, que se comunicaron, hicieron toda la trazabilidad del caso y asumieron ellos que había un error en el momento en el que se le hace la remisión a una clínica donde no estaba el cirujano que debía hacerle este procedimiento médico. Claro, lo que pasa es que ella ya había preguntado, había dicho y no le habían puesto atención. Ahora, la cirugía que viene con la EPS, con Sanitas, Lina, ¿cómo es? ¿Qué viene para su salud? ¿Cuándo va a poder comenzar otra vez a entrenar? Bueno, pues yo ya llevo un año sin poder entrenar. Me deben operar, pues como les comentaba, antes del mes de abril, que está autorizada la cirugía. Y más o menos van a ser otros 6 u 8 meses de recuperación. Así que ya pues estaría 2 años sin poder practicar el deporte. Pues después de la rehabilitación que va a ser por parte del Ministerio del Deporte, ya veríamos cómo está mi estado de salud, si puedo volver a entrenar, si no puedo volver a entrenar, así que pues es una decisión bastante compleja porque ya completaría 2 años sin poder entrenar. This winter, come see what being ranked the #1 state in public art spending looks like. Experience world-class performances and legendary venues. Learn more at exploreminnesota.com. How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa Welcome Bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Imagínense, y su sueño es poder entrenar para ir a los Olímpicos del 2000, ¿eso es 2000 qué? ¿28? 2028, sí, en 2028. Los Ángeles. ¿Y alcanzaría, digamos, a ponerse al día? Pues esa es la idea, digamos que vamos a intentar después de la cirugía, después de la rehabilitación y esa sería como lo ideal, poder retomar los entrenamientos para seguirme preparando. Qué bueno, pues ojalá que así sea. Nos cuenta cuándo la cirugía y todo eso, Lina, acá le hacemos barra. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, muchísima suerte con lo que viene. Lina Duzán es gimnasta rítmica, es una destacada atleta de las más en su disciplina en Colombia y en la región. Y resulta que una cirugía de cadera le impidió participar en los Olímpicos del año anterior y continuar su carrera. La EPS no le había autorizado la cirugía, lo contamos aquí. Con suerte y afortunadamente se comunicaron con ella y a Lina la van a poder operar para que ojalá pueda volver a entrenar y vaya a los Olímpicos. Desde anoche llevamos ya 12 horas pendientes de lo que está ocurriendo con Chingaza. Hemos explicado acá un incendio grande que afortunadamente han podido controlar. La ministra de Ambiente, Susana Mohammad, acaba de terminar una rueda de prensa. Está con nosotros. Ministra, me da mucho gusto tenerla. Feliz año y bienvenida. Lo mismo para ustedes, su mesa de trabajo y toda la audiencia, y gracias por el espacio. ¿Qué pasó con el incendio? Bueno, la verdad es que los primeros respondientes, Parques Nacionales, desde ayer con su brigada trabajaron inicialmente con el Ejército Nacional, lograron una muy buena articulación a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con la Gobernación de Cundinamarca, todo el Sistema de Gestión de Riesgos de la Alcaldía de Bogotá,
y se detalló un plan en el puesto de mando unificado a las 10 de la noche que se ejecutó durante la madrugada. Yo quiero resaltar la preparación de parques nacionales, que además tiene hoy un acceso a inteligencia artificial para predecir los impactos y hacia dónde podría ir el incendio, y esto ayudó también en el manejo del protocolo, y logramos, pues todas estas entidades de socorro lograron que hacia las 5:30 de la mañana ya hubiera 90% del incendio controlado. Tenemos una afectación estimada de 147 hectáreas en una zona de alta conservación, por lo que creemos que realmente no es una zona donde puedan entrar visitantes al parque, lo que indica que este incendio fue provocado, y pudimos evitar con este trabajo conjunto de todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y la respuesta rápida y efectiva de todas las autoridades de los niveles departamental, distrital y nacional, que pudiéramos salvar otras 560 hectáreas, que era el pronóstico del modelo si a la madrugada de hoy no se atendiera en efecto el incendio. Ministra, entonces lo que usted nos indica es que las primeras investigaciones apuntan a que el incendio pudo ser provocado. Sí, yo creo que hay fuertes indicios por dos situaciones. Es un área fuertemente controlada por el sistema de parques nacionales, un área de alta restricción de acceso, muy improbable que haya sido, por ejemplo, un residuo, un vidrio mal dejado. Tenemos solamente condiciones secas que pues generan que esto pueda suceder. Entonces hay dos hipótesis. Lo más posible, lo más probable es que haya sido provocado, sobre todo porque hay una vía que comunica al municipio de San Juanito que está muy cerca de la zona de la conflagración, o que haya sido por causa natural, o sea, que la temperatura haya sido tan alta, pero esto lo vemos poco probable, y por lo tanto, una vez esté controlado al 100% el incendio, Parques Nacionales realizará la evaluación de daños y pondremos la denuncia en Fiscalía General de la Nación para que se hagan las investigaciones, y también se profundizarán sobre estos indicios con el fin de reforzar la seguridad del área. Ministra, pero ¿cómo hacen una investigación si realmente, digamos, fue provocado en un parque? Es decir, ¿qué tienen? No sé, las cámaras esas que graban los ositos y todo eso, ¿por ahí sería la cosa o por dónde? No, pues lo que tienes los bomberos, de acuerdo ya a la evaluación del incendio, tienen indicios técnicos de por qué pudo empezar, cómo pudo empezar, por dónde pudo empezar. Hoy hay dos indicios importantes. Es un incendio que inicia cerca a la vía, por lo tanto, pues tiene un acceso desde esa vía, podría haber un acceso a la zona, pero al mismo tiempo es una zona de alta conservación muy vigilada por los guardaparques que conocen muy bien específicamente cada una de las zonas, y es poco probable que hubiera habido otro factor tipo de accidente. Entonces, yo diría los indicios muestran que puede tener una tendencia a ser provocadora. La prueba técnica que los bomberos recojan en campo sobre cómo se propagó el incendio, dónde empezó, qué pudo haber pasado, más toda la información que recojamos de la zona, pues son indicios para llevar a la investigación y sobre todo fortalecer la seguridad del área. Claro, porque ese parque es súper custodiado. Yo conozco Chingaza, yo subo un montón pues a la parte donde se puede subir. Es precioso, tiene venados, tiene ositos, tiene incluso un pequeño hotelito donde uno puede estar allá. Es muy, muy especial. Y la gran preocupación pues es el agua, ¿no? Porque Chingaza es uno de las grandes fábricas de agua de Bogotá. ¿Qué tanto se afectó el agua? Pues cada hectárea de páramo es una hectárea productora de agua. Entonces, tener 147 hectáreas afectadas, bueno, el parque tiene, para ponerlo en proporción, una dimensión de 77,000 hectáreas. Pero de todas formas, estas 147 hectáreas en una zona de alta conservación, o sea, que implica una zona donde hay alta producción de agua, pues claro que genera un impacto, y por lo tanto la restauración ecológica, que tomará décadas, debe empezar inmediatamente, y sobre todo seguir custodiando ese tesoro nacional que, como bien lo referencias, Vanessa, realmente es uno de los parques en las listas verdes. Esto significa lista verde de los de más alta conservación ambiental del país, y que tenemos entonces que reforzar su protección y conservación. Ministra, ¿cuánto tiempo se demora en recuperarse esta zona, teniendo en cuenta que son 147 áreas afectadas? ¿Más o menos cuánto tiempo? Sí, son 147 hectáreas en un polígono de más o menos 250 hectáreas.
pero toca empezar a cuidar esa área para que ella misma se empiece a regenerar. Como es un área de alta conservación, con una asistencia técnica que desde Parques Nacionales y el Sistema Nacional Ambiental se le dé al área, más todo lo que rodea el área que está altamente conservada, la misma naturaleza, empieza el proceso de recuperación. Pero hay que recordar que un frailejón crece más o menos 1 centímetro al año. Entonces vamos a tener que mirar en la evaluación de pérdidas y daños, en la evaluación de daños que se haga una vez se controle el incendio, realmente cuál fue la afectación concreta, herbazales, pajonales de páramo, y también obviamente qué frailejones teníamos y cuál es la misma resiliencia del sistema. Recordemos lo que nos pasó en El Niño, en el páramo de Santurbán, que tuvo una gran afectación de varios cientos de hectáreas también, y sin embargo unas semanas después los mismos frailejones retoñaron desde adentro. Entonces hay que, por lo tanto, hacer mucho seguimiento al área, pero sí, un área de estas para recuperarla pues dura décadas. Lo importante es que está rodeada de una alta conservación y la naturaleza, por lo tanto, empieza inmediatamente a hacer también el trabajo. Ay, no, qué pesar eso, ver un frailejón ardiendo, es uno ver pues tantos años allí de la naturaleza tratando de recuperarse, es muy, muy hermoso. Ese parque está trinando el alcalde en este momento y informando que el incendio es totalmente controlado, Carolina. Vanessa, sí, a través de su cuenta en X, el alcalde Carlos Fernando Galán anuncia que el incendio en Chingaza ha sido controlado. A esta hora siguen las labores de sobrevuelo con drones para verificar si existen focos aislados y poder monitorear que no se reactive el fuego, y el agradecimiento a los hombres y mujeres que desde la madrugada trabajaron sin descanso para poder apagar el incendio. Pues ministra, creo que lo que sigue ahora pues es más un trabajo más de cuidado, de recuperación y de estar todos pendientes, ¿no? En esta sequía tan brava. Sí, bueno, no estamos y mañana tendremos informes del IDEAM de las condiciones climáticas. Hay que decir que estamos en básicamente la temporada seca del año, que va sobre todo en la región andina, pacífica, la Orinoquía, que solamente tiene un periodo de lluvias, pero que estamos en esa temporada que va de diciembre a marzo y que por lo tanto es un momento que nos pasa todos los años, donde tenemos que recoger los aprendizajes, fortalecer la prevención, fortalecer el trabajo con las comunidades, porque el mejor incendio es el que nunca inicia, a pesar de que estén las condiciones, y también obviamente el trabajo con la policía para la prevención de estas situaciones de piromanía que nos han ocurrido durante las temporadas secas. Pero no estamos en un periodo de especial sequía. Es la temporada de menos lluvias del año, y pues con la fragilidad de todo lo acumulado, el niño del año pasado, el régimen de lluvias que tuvimos, pues los territorios sí están más vulnerables al impacto. Pues claro, me parece tan inverosímil un pirómano que vaya y quiera prender un parque, eso es como una locura, ¿no? Sí, realmente tendríamos que hacer un entendimiento sociológico más de fondo que hay detrás de esto y cómo podemos, no solamente en la reacción, sino entender más ese fenómeno sociológicamente. Creo que es una deuda que no hemos estudiado a fondo por qué ocurre esta situación. Pues ministra, me da mucho gusto tenerla aquí, siempre los micrófonos de Caracol Radio abiertos para usted. Cuando se vaya a ir del gobierno y quiera emprender otro camino en la política, me cuenta por favor, y aquí el micrófono también abierto. Minnesota has your itinerary to an amazing winter getaway. Whether you like classical music or improv comedy, we've got your ticket. Experience world-class performances and legendary venues. Learn more at exploreminnesota.com. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y todas. Saludos, ministra. Gracias. Es Susana Muhammad, la ministra del Medio Ambiente. Entonces, ¿apagado el incendio, Carolina?
Vanessa, ha apagado el incendio y también ha confirmado el Ministerio de Ambiente que en este momento el Parque Chingaza va a estar cerrado para el público, solamente va a tener acceso para todos los equipos que están haciendo la investigación, equipos de parques naturales y también para el cuerpo de bomberos. Usted quería que yo le preguntara a la ministra por su renuncia para irse al Senado, ¿no? Sí, claro. Vamos a saber a la ministra de aquí en adelante en los próximos días haciendo trabajo político por el país, porque estaría, lo que se sabe, liderando parte de lo que será la campaña al Senado del Pacto Histórico. Al Senado y luego a la alcaldía. Sí. Sería el rumbo, ¿no? Sí, señora. Sí, pero ella no nos va a contar eso ahorita. No, ella estaba dedicada a Chingaza, pero sí, igual ella no dijo no. Dijo, listo, Claro. aquí pendiente, muchas gracias. Cuando anuncie la tendremos y no le diremos ministra, sino candidata. Candidata, sí señora, o senadora. O senadora. Me voy a Barranquilla. Hay detalles de allá de cómo será la lectura del bando 2025. Jesús Uribe. La noticia a esta hora en Barranquilla tiene que ver con los detalles que ha entregado la reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández de Castro, sobre lo que va a ser la lectura del bando 2025 en el Estadio Romelio Martínez este 18 de enero desde las 8 de la noche. Se han entregado 11.000 entradas gratuitas de los 18.000 espectadores que se van a tener en este magno evento del precarnaval. Escuchemos lo que dice la reina precisamente a esta hora. Que el diseño es realizado por Alfredo Barraza. Su nombre es el del vestido Fragancia del Carnaval. ¿Por qué? Porque es ese aroma que se acerca cuando llega el Carnaval de Barranquilla. Las brisas, el aroma, eso que solamente se siente en las calles de esta ciudad hermosa y encantadora. Ahí lo ha dicho ella, su vestido para este sábado 18 de enero, diseñado por Alfredo Barraza, con espectaculares diseños maravillosos. Hay que decir también, Vanessa y oyentes de Caracol Radio, que los artistas invitados para este evento van a ser Checo Acosta, Sergio Vargas, Rafa Pérez e Ilegales. Una macro fiesta que se va a tener en el Carnaval de Barranquilla 2025. Y noticias ahora, 11:46, Sebastián, en el eje cafetero. Así es, a partir de mañana se pagará por el pasaje 3,250 pesos para el sistema de transporte masivo Megabús, el Megacable, las busetas que cubren las rutas urbanas y el servicio colectivo en la capital de Risaralda, en Dos Quebradas y en el municipio de La Virginia. Hay una molestia en la comunidad porque se hizo un trabajo para revisar desde el año 2020 y hasta este 2025 cuánto ha incrementado el pasaje en el área metropolitana de Pereira. Mire, en el año 2020, 2.100 pesos. En el 2021, 2.200 pesos se pagaba por pasaje. En el 2022, 2.350 y en el 23, 2.650. Es decir, si tomamos esos 4 años de referencia, el pasaje incrementó 550 pesos. Y tan solo en el año 2024 y en el 2025, en cada año subió 300 pesos el pasaje, es decir, 600 pesos en los últimos 2 años. Se pagó mucho más que los 4 anteriores. Por eso hay molestia en la comunidad, porque dicen es uno de los más costosos. Incluso Transmilenio va a quedar por debajo en la tarifa de lo que va a tocar pagar aquí en Pereira en el sistema de transporte masivo Megabús. Desde mañana sube la tarifa, así que alistar la billetera porque se va a ver afectado para los ciudadanos. Los taxis subirán la carrera mínima también, pero en febrero, a partir del 3 de febrero, 600 pesos más. Gracias, Sebastián. Y se está investigando en Santander la muerte de un empresario y dirigente cívico que había sido reportado como desaparecido y apareció sin vida. César Augusto. Un líder social y exconcejal del municipio de Málaga, que había sido reportado como desaparecido aquí en el área metropolitana de Bucaramanga, fue encontrado muerto en una cañada del lugar donde estaba pasando unos días con uno de sus familiares. Se trata de Carlos Jaime Durán, quien tenía 70 años de edad y fue encontrado muerto en una cañada por uno de los vigilantes del lugar. Las autoridades están investigando este hecho, teniendo en cuenta que al parecer esta persona se habría quitado la vida ahorcándose, pero cuando lo encontraron a esa persona tenía el lazo con el que supuestamente se había ahorcado en una de sus manos. Esto ha causado también una desconfianza en los familiares y las mismas autoridades que están investigando este hecho aquí en el departamento de Santander.
Noticia en Caracol Radio. La noticia a las 11:51 de la mañana ocurre en el Medio Oriente y tiene a Hamás como protagonista, Sebastián. Vanessa, desde esta mañana se estaba confirmando ese cese al fuego en Gaza entre Israel y Hamás. Lo que se estaba esperando era la respuesta oficial de Hamás. Ya se dio esa respuesta. La respuesta es sí. Recordemos que el primer ministro de Qatar se reunió esta mañana con las delegaciones negociadoras de Israel y Hamás para dar ese impulso final a los esfuerzos por un alto al fuego y por la liberación de los secuestrados. Por ahora, entonces, avanzará en la propuesta oficial para un alto al fuego en Gaza. Vamos a despedirnos con Caifanes. Bueno, Carolina, nos vamos con Caifanes. Hace 61 años nació en México uno de los músicos más importantes de esta agrupación que es deliciosa, Alfonso Hernández Estrada. Músico y poeta, Vanessa, preparándonos ya porque este viernes nos estrenamos con Viernes de Poesía. Ay, es cierto, pero yo no he recibido nada todavía. ¿Usted sí? No hemos revisado el otro correo nuestro, pero vamos a hacer esa verificación y la invitación a todos nuestros oyentes para que se comuniquen con el correo del programa, el correo de Vanessa, y si quieren enviarnos su poema, nos lo envían y aquí hacemos la respectiva curaduría. Por Twitter también pueden estar contactándonos. Mi Twitter es @Vane_de_la_Torre. Por mi correo que aparece en la página de Caracol, uno entra a contactarse con la gente y Vanessa de la Torre y yo recibo eso. Mandarnos el poema. Tenemos Viernes de Poesía para que vayamos solucionando e inspirándonos con todo. Nos vamos. Feliz resto de tarde. This winter, come see what being ranked the #1 state in public art spending looks like. Experience world-class performances and legendary venues. Learn more at exploreminnesota.com. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.